purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Hola, mi nombre es Paola Parra, soy ingeniera química y hace 4 años y medio soy especialista de aplicaciones para la marca FOSS acá en purificación y análisis de fluidos. Espero puedas aprender mucho con este módulo, ya que explicaremos los conceptos básicos que necesitas para conocer cada una de las tecnologías que tenemos en la empresa y así comprender el principio de funcionamiento de cada uno de los equipos que ofrecemos a nuestros clientes. Cuando termines este módulo de óptica, estarás en la capacidad de definir qué es un fenómeno ondulatorio de radiación electromagnética, reconocer las unidades en las que se expresan y entender los métodos analíticos que usan radiaciones electromagnéticas y que nuestros clientes emplean a diario en sus laboratorios. Para iniciar, vamos a ver un pequeño video en el que se presentará un experimento sencillo para comprobar cómo la radiación puede afectar diferentes objetos de acuerdo con sus propiedades. Espero este corto video sea de tu agrado. Bueno, ya que viste el video, vamos a pensar un poco en las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué revientan los globos de colores? ¿Qué globo reventó más rápido? ¿Por qué no revienta el globo blanco? ¿Es posible que el globo blanco sea de otro material? Una vez terminemos el tema de óptica, podremos dar respuesta a todas estas preguntas. Para dar inicio a nuestro módulo de óptica, empezaremos hablando de qué son las ondas y de sus propiedades. En física, una onda es la propagación de energía a través del espacio mediante la perturbación de algunas de sus propiedades físicas. Las propiedades físicas del espacio pueden ser densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético. Este fenómeno puede darse en un espacio vacío o en uno que contenga materia, como aire, agua, tierra, entre otros. Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Curiosamente, la representación de las distancias de separación de la posición de equilibrio de las partículas al vibrar frente al tiempo dan una función matemática de seno, que a su vez representada en el papel tiene una forma de onda. Como vemos en la imagen, el punto más alto de una onda se denomina cresta y el punto más bajo de una onda se denomina valle. Una onda transporta energía y cantidad de movimiento, pero nunca va a transportar materia. Ahora, ya que sabes qué es una onda, podemos revisar sus propiedades y lo que cada una de ellas representa. La primera propiedad que revisaremos será la amplitud de onda. Las ondas, como lo vimos en la diapositiva anterior, se componen de crestas y valles. Por lo tanto, la amplitud de onda está definida por la distancia que separa el pico de la cresta o del valle de la línea base o el punto cero. La energía que transporta la onda es proporcional al cuadrado de la amplitud. La amplitud de la onda está directamente relacionada con la energía que transporta, como lo mencionamos anteriormente, es decir, su intensidad. Las ondas pueden tener distinta amplitud. Una onda de mayor amplitud lleva una mayor cantidad de energía, por lo que se dice que es de mayor intensidad.
En la imagen vemos varias ondas y cada una de ellas con una amplitud diferente. La siguiente propiedad de las ondas que revisaremos será la longitud de onda. La longitud de onda la vamos a definir como la distancia entre dos crestas o valles y esta está directamente relacionada con la frecuencia de la onda. La frecuencia entonces estará determinada por la cantidad de veces que la onda corta la línea base en una unidad de tiempo. Esta unidad de tiempo la mediremos generalmente en segundos. La frecuencia la mediremos en hertz y la longitud de onda la mediremos en nanómetros, ya que hablaremos de distancias muy pequeñas. La longitud de onda y la frecuencia son tan importantes que las propiedades de la radiación están directamente relacionadas con ellas. En la imagen vemos varios tipos de ondas, cada una con una longitud de onda diferente y por lo tanto con una frecuencia diferente. Si nos fijamos muy bien en cada una de ellas, nos daremos cuenta que a menor longitud de onda, mayor será la frecuencia y a mayor longitud de onda, menor va a ser la frecuencia de cada una de las ondas. Como ya sabemos qué son las ondas y conocemos sus propiedades, podemos empezar a hablar de las radiaciones electromagnéticas. Para esto, el primer tema que vamos a discutir será el espectro electromagnético. Las cargas eléctricas estacionarias producen campos eléctricos, mientras que las cargas eléctricas en movimiento producen campos eléctricos y magnéticos. Por esto, la radiación electromagnética transporta energía de un punto a otro y esta radiación se va a mover a la velocidad de la luz, siendo la luz un tipo de radiación electromagnética. Las ondas electromagnéticas entonces serán aquellas ondas que no necesitan un medio material como el agua o la tierra para propagarse. Ellas se pueden propagar en el vacío. Entre las diferentes ondas electromagnéticas encontraremos la luz visible, las ondas de radio, televisión, microondas, entre otras. Un ejemplo de radiación electromagnética es la luz visible y los colores. La luz visible, es decir, las ondas electromagnéticas para las cuales el ojo humano está adaptado, se encuentran entre las longitudes de onda entre los 400 y los 700 nanómetros, estando en los 400 nanómetros el color violeta y en los 700 nanómetros el color rojo. En estos rangos de longitudes de onda se encontrarán todos los colores que nuestro ojo puede detectar. Sin embargo, Maxwell predijo con sus ecuaciones que existen longitudes de onda por encima y por debajo de estos límites para las cuales nuestro ojo no está diseñado. Todas estas formas de radiación existentes se han estudiado y se han organizado de acuerdo a sus longitudes de onda en lo que hoy conocemos como el espectro electromagnético. ¿Sabías que una de las otras radiaciones que forman el espectro electromagnético es la radiación infrarroja y que algunos de los animales la usan para ver el calor que emiten los demás seres vivos? Pues es así, las serpientes son uno de esos animales que cuentan con visión infrarroja, lo que les permite detectar todo cuerpo a una temperatura superior al cero absoluto, es decir, a 0 grados Kelvin o a menos 273 Celsius. La precisión de la visión de estos animales dependerá de la temperatura que cada uno es capaz de detectar. Después de haber visto todo lo anterior, podemos ver cuáles son las radiaciones electromagnéticas que conforman el espectro, incluyendo todas aquellas radiaciones que nuestro ojo no puede detectar. Veremos las radiaciones de mayor longitud de onda a menor longitud de onda y por lo tanto de menor a mayor frecuencia. Empezaremos por las ondas radiales, seguiremos con las microondas, después veremos radiación infrarroja, espectro visible, seguido por radiación ultravioleta, rayos X y por último las radiaciones con mayor frecuencia, que son las que conocemos como rayos gamma. Para iniciar a hablar de las radiaciones que conforman el espectro electromagnético, vamos a iniciar con las ondas de radio. Estas ondas de radio son las que utilizadas en telecomunicaciones e incluyen tanto las ondas de radio como las de televisión. Su frecuencia oscila desde unos pocos hertz hasta unos miles de millones de hertz. Se originan en la oscilación de la carga eléctrica en cada una de las antenas emisoras. Las microondas se utilizan en comunicaciones y en la elaboración de radares de banda de ultra alta frecuencia. Adicional, también los podemos ver en electrodomésticos comunes como los hornos de cocina. Su frecuencia va desde los 1000 millones de hercios hasta casi el billón de hercios. Se producen en oscilaciones dentro de un aparato llamado magnetrón.
El magnetrón es una cavidad resonante formada por dos imanes de disco en los extremos, donde los electrones emitidos por un cátodo son acelerados, originando los campos electromagnéticos de las frecuencias correspondientes a las microondas. La radiación infrarroja es toda aquella emitida por cuerpos calientes y la vemos como aumento de temperatura. Así es como sabemos que estamos expuestos a radiación infrarroja. Por ejemplo, los visores nocturnos detectan radiación emitida por los cuerpos a una temperatura superior al cero absoluto. Esta tecnología la podemos ver implementada en diferentes instrumentos que comercializamos, como son los equipos de infrarrojo cercano, los equipos de infrarrojo medio que funcionan con tecnología FTIR. Nuestra piel, por ejemplo, detecta el calor y por lo tanto es sensible a la radiación infrarroja. La luz visible, como lo mencionamos anteriormente, es esa pequeña franja de radiaciones electromagnéticas que nuestro ojo es capaz de detectar. Habíamos hablado que funcionan entre los 400 nanómetros que representan el color violeta y los 700 nanómetros que corresponden al color rojo. Entre esta franja de longitudes de onda podremos encontrar todos los colores que nuestro ojo puede ver día a día. La radiación ultravioleta es producida por saltos de los electrones en los átomos y las moléculas que se encuentran en un estado de excitación. Tiene un rango de energía que interviene en las reacciones químicas. Por ejemplo, el Sol es una fuente poderosa de rayos ultravioleta, los cuales pueden interaccionar con la atmósfera y llegar a nosotros. Cuando los rayos ultravioleta llegan a nuestra piel, ella reacciona produciendo una sustancia que se llama melanina para protegernos, ya que los rayos ultravioleta pueden destruir la vida si no se usa una adecuada protección. Su principal función es para esterilización de diferentes tipos de elementos. La capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta. Los rayos X son producidos por electrones que saltan de una órbita a otra órbita de los átomos más pesados. Son bastante peligrosos para la vida, ya que su frecuencia es mucho más elevada que de las radiaciones anteriores. Su exposición prolongada puede producir cáncer y conocemos aplicaciones muy comunes como las radiografías para detectar problemas en el cuerpo humano. Por último, tenemos los rayos gamma. Estos comprenden frecuencias mayores a 10 a la 19 Hz, lo cual quiere decir que tienen una longitud de onda muy pequeña y su intensidad es mucho mayor a la del resto de radiaciones que hemos visto a lo largo de este módulo. Estas se originan en los procesos de estabilización de un núcleo del átomo después de realizar emisiones radiactivas. Su radiación es bastante peligrosa para los seres vivos, ya que puede generar mutaciones y estas se pueden ver a muy largo plazo y afectar bastantes generaciones. Ahora bien, conociendo el espectro electromagnético y cada una de las radiaciones que lo conforman, profundizaremos un poco más en la luz y sus propiedades. La luz es una radiación que se propaga en forma de ondas, y las ondas que se pueden propagar en el vacío se llaman radiaciones electromagnéticas o ondas electromagnéticas. Por lo tanto, la luz es una radiación electromagnética, ya que no necesita un medio para propagarse. La luz se propaga en todas las direcciones, no traspasa objetos y produce sombras, y siempre se va a propagar en línea recta. Los objetos se clasifican según su capacidad de dejar pasar la luz. Vamos a encontrar que tenemos cuerpos transparentes cuando dejan pasar la luz en su totalidad, cuerpos translúcidos cuando dejan pasar la luz de forma parcial, y cuerpos opacos cuando no dejan pasar la luz y generan una sombra bien definida. A continuación veremos cada una de las propiedades de la luz. La primera que vamos a revisar será la refracción. La refracción es el cambio brusco de dirección que sufre la luz al cambiar de medio. Este fenómeno se debe al hecho de que la luz se propaga a diferentes velocidades según el medio por el que viaja. Cuando un rayo de luz llega a una superficie que se separa por dos medios que son transparentes a la luz pero en distintas propiedades, el rayo de luz sigue siendo el mismo pero cambia de dirección. El rayo incidente cambia de dirección al pasar al otro medio y se convierte en un rayo refractado. Como la reacción depende de la energía de la luz, cuando se hace pasar luz blanca o policromática a través de un medio no paralelo, como un prisma por ejemplo, se
se produce la separación de la luz en sus diferentes componentes y es donde vemos la separación de los colores según la energía que cada uno tiene, en el fenómeno denominado dispersión refractiva. Si el medio es paralelo a la luz, se vuelve a recomponer el haz de luz original. La siguiente propiedad que vamos a revisar será la dispersión. Newton probó que los colores no se debían a las modificaciones de la luz blanca, sino que la propia luz blanca era una mezcla de luces de distintos colores. El fenómeno que separa una luz compuesta en sus colores se llama dispersión de la luz. El conjunto de luces dispersadas se llama espectro luminoso u óptico. La dispersión puede producirse, por ejemplo, utilizando un prisma de vidrio o igualmente cuando la luz atraviesa las gotas de la lluvia. Cuando esto sucede, vemos que se forma el arco iris. La dispersión tiene su origen en que el ángulo de refracción depende del índice de refracción y este a su vez de la velocidad de propagación, en consecuencia de la longitud de onda. La formación del arco iris es un ejemplo familiar de la dispersión de la luz solar, como lo mencioné anteriormente. Bueno, la tercera propiedad que vamos a revisar será la reflexión. Cuando un rayo de luz llega a una superficie opaca, este cambia de dirección y de sentido. Este hecho físico se conoce con el nombre de reflexión de la luz. En la figura se tiene un rayo de luz incidente y un rayo de luz reflejado, que es el que cambia de dirección y sentido. La perpendicular a la superficie donde llega el rayo se denomina normal. Al incidir la luz en un cuerpo, la materia de la que está constituido tiene unos instantes su energía y a continuación la remite en todas las direcciones. Este fenómeno también se conoce como reflexión de la luz. Sin embargo, en superficies ópticas lisas, debido a las interferencias destructivas, la mayor parte de la radiación se pierde, excepto la que se propaga en el mismo ángulo en el que llegó el rayo original. Algunos ejemplos sencillos de este efecto son los espejos y los metales pulidos o el agua de un río que tiene el fondo bastante oscuro. ¿Sabías que la mayoría de los objetos son visibles porque reflejan la luz emitida por una fuente luminosa y por eso nuestro ojo puede ver diferentes colores? Bueno, esta información la vamos a tener en cuenta para dar respuesta a las preguntas que vimos en el video al iniciar el módulo. En la primera pregunta, el globo que revienta más rápido es el globo de color negro, debido a que el color negro que nuestros ojos perciben es la ausencia de energía reflejada, es decir, que la superficie del globo absorbe toda la radiación que llega del sol y por eso explota más rápido que los globos de los otros colores. En cuanto al globo blanco, este no absorbe energía, al contrario, refleja toda la energía que llega del sol y por eso no explota. El color blanco que nuestros ojos detectan son todas las radiaciones del espectro visible juntas. Por lo tanto, podemos decir que el color negro es la ausencia de energía reflejada y el color blanco es la ausencia de energía absorbida. Para terminar con las propiedades de la luz, revisaremos la que nos hace falta, que es la difracción de la luz. De acuerdo con el principio de difracción, cuando una onda incide sobre una abertura o un obstáculo que impide su propagación de forma normal, todos los puntos de su plano se convierten en fuentes secundarias de ondas, emitiendo nuevas ondas y denominándose ondas difractadas. Así lo podemos ver en la animación que se presenta en esta diapositiva. Bueno, ya conocemos todas las radiaciones y cómo se conforman y qué diferencias hay entre una y otra. Ahora vamos a poder hablar de cómo se usan todas estas radiaciones en los instrumentos que comercializa PAF y cómo pueden ayudar a nuestros clientes a solucionar muchas de sus necesidades. Bueno, ya que conocemos qué son las radiaciones electromagnéticas y cómo se compone el espectro electromagnético, vamos a poder hablar de un tema que se denomina espectrometría. La espectrometría estudia la interacción entre la radiación electromagnética y la materia. La radiación incidente sobre la materia es diferente a la saliente por el efecto de la interacción. El resultado de la interacción entre la materia y la radiación
proporciona información útil sobre la sustancia que se está analizando y está directamente relacionada con su estructura molecular. La radiación electromagnética, una vez interacciona con la materia, puede generar dos tipos de fenómenos. Aquí los vamos a revisar. El primer fenómeno que vamos a revisar es el fenómeno a nivel atómico, es decir, qué sucede con los átomos que conforman nuestra muestra cuando se les irradia algún tipo de radiación electromagnética. En este caso, los fotones se excitan al recibir toda la radiación y en el momento de volver a su estado fundamental o a su estado basal, liberan energía en forma de luz. El segundo fenómeno que se puede producir es un fenómeno a nivel molecular. La radiación electromagnética que se manda a la muestra puede ser absorbida por las moléculas que la conforman, provocando una excitación en cada una de sus moléculas y generando cambios en su vibración y su rotación fundamental. Como nosotros sabemos, todas las moléculas, por el simple hecho de existir, tienen un movimiento fundamental que corresponde a su estructura. Entonces, cuando nosotros enviamos radiación electromagnética a las moléculas, cambiamos ese estado fundamental. Debido a los movimientos propios de vibración de cada una de las moléculas, estas tienen también asociada una energía de vibración. Pero esta energía solo puede variar absorbiendo fotones, es decir, absorbiendo radiaciones electromagnéticas que vengan del exterior. Cuando se absorbe energía, la molécula cambia de su estado de vibración a un estado de vibración superior, en la que los modos de vibración no varían, es decir, no varía su ángulo, no varían las frecuencias, pero sí vamos a ver una variación en la amplitud de la vibración de la molécula. Para que una molécula absorba energía, entonces, la vibración propia de la molécula, es decir, las longitudes de onda que su vibración produce, deben coincidir con las longitudes de onda de la radiación electromagnética con la que está siendo irradiada. Cuando se presenta la coincidencia entre estas dos longitudes de onda, decimos que las moléculas son capaces de absorber energía y por lo tanto pasar a estar a un estado de vibración superior y modificar la amplitud de onda de su vibración fundamental. Entonces, dado todo lo anterior, vamos a decir que la espectrometría es una ciencia que estudia cómo las radiaciones electromagnéticas afectan las vibraciones fundamentales de las moléculas o de los átomos y esta información se va a utilizar para definir la composición de sustancias de las cuales no tengamos mucha información. Las ventajas de la espectroscopía sobre otros métodos analíticos de laboratorio son varias. Entre ellas encontramos la rapidez del análisis, la precisión, su versatilidad, lo fácil que puede llegar a ser a usarse y el eficiente y el bajo costo que puede tener para cada uno de los análisis. Los espectrofotómetros se han mejorado en precisión y versatilidad en los últimos años con los avances de la tecnología y hoy se consideran indispensables en un laboratorio de química analítica. Dentro de las diferentes aplicaciones que tenemos para la espectrometría está el análisis cuantitativo y cualitativo de soluciones desconocidas en un laboratorio de investigación, estandarización de diferentes colores de diferentes materiales como plásticos y pinturas, detección de niveles de contaminación en aire y agua y determinación de trazas de impurezas en alimentos y en reactivos. Un espectrómetro típico posee 4 componentes básicos. Una fuente de radiación que tiene intensidad constante en el rango de longitud de onda que cubre, ya que cada espectrómetro puede tener diferentes rangos de longitud de onda. Un compartimiento para la muestra, un monocromador que separa la banda de longitud de onda deseada del resto del espectro y la dispersa al compartimiento de la muestra.
y un fotodetector que mide cuantitativamente la radiación que pasa por la muestra que se está analizando. Existen varios tipos de espectrometría. A continuación explicaremos cada uno de ellos. El primero que revisaremos será la fluorescencia. La espectrometría por fluorescencia usa fotones de energía más elevada para excitar las moléculas de una muestra, las cuales emitirán entonces fotones de energía inferior. Esta técnica se ha hecho popular en aplicaciones bioquímicas y médicas y puede ser usada con microscopía confocal, transferencia de energía entre partículas fluorescentes y visualización de la vida media de fluorescencia. La espectrometría de rayos X es un conjunto de técnicas espectroscópicas para la determinación de la estructura electrónica de materiales mediante la excitación por rayos X. Cuando los rayos X con frecuencia suficiente o energía suficiente interaccionan con la sustancia, los electrones de las capas interiores del átomo que conforman dicha sustancia se excitan a orbitales vacíos en las capas exteriores o pueden ser eliminados completamente. Este proceso se llama ionizando el átomo. El agujero que dejan los electrones en las capas interiores se rellena con electrones que hay disponibles en los orbitales externos. La energía disponible en este proceso de excitación se emite como radiación. La absorción o frecuencias de emisión son características de cada átomo. Además, para un átomo específico se producen pequeñas variaciones de frecuencia que son características de los enlaces químicos que componen la muestra. Con un aparato apropiado pueden medirse estas frecuencias de rayos X para caracterizar la muestra. La absorción de rayos X y la espectroscopía de emisión se usan en química y ciencias de los materiales para determinar la composición elemental y el enlace químico que conforman una determinada sustancia. El siguiente tipo de espectrometría que revisaremos será la espectrometría por emisión atómica. Los átomos son excitados por el calor de la llama para emitir luz. Este método suele usar un quemador de consumo total con una salida de incineración redonda. Se utiliza una llama de temperatura más alta que la usada en la espectrometría de absorción atómica para producir excitación en los átomos del analito. Ya que los átomos del analito están excitados por el calor de la llama, no es necesaria ninguna lámpara elemental especial. Puede usarse un policromador de alta resolución para producir una intensidad de emisión contra el espectro de longitud de onda por encima de un rango de longitudes de onda que muestren las líneas de excitación de diferentes elementos. O bien puede usarse un monocromador en una longitud de onda determinada para concentrarse en el análisis de un solo elemento en una cierta línea de emisión. La espectrometría de emisión de plasma es una versión más moderna de este método. La absorción atómica es un método que usa un nebulizador prequemador o una cámara de nebulización para crear una niebla de muestra y un quemador en forma de ranura que da una llama de longitud de ruta más larga. La temperatura de la llama es lo bastante baja como para no excitar los átomos de la muestra de su estado basal. El nebulizador y la llama se usan para desvoltar y atomizar la muestra, pero la excitación de los átomos de analito se realiza mediante lámparas que brillan a través de la llama de varias longitudes de onda para cada tipo de analito. En la absorción atómica, la cantidad de luz absorbida después de pasar por la llama determina la cantidad de analito en la muestra. Suele usarse un horno de grafito para calentar, desolvatar y atomizar la muestra con el fin de obtener una mayor sensibilidad. El método del horno de grafito también puede analizar algún sólido o muestras mezcladas. A causa de su buena sensibilidad y selectividad, es un método que todavía se usa para el análisis de ciertos microelementos en muestras acuosas y otros líquidos. Muchos átomos emiten y absorben la luz visible. A fin de obtener un espectro lineal fino, los átomos deben estar en fase gaseosa. Esto significa que la sustancia tiene que ser vaporizada. El espectro que se estudia, por lo tanto, es un espectro de absorción o un espectro de emisión. La espectroscopía de absorción visible a menudo se combina con la de absorción ultravioleta. Aunque esta forma puede ser poco común al ser el ojo humano un indicador similar, todavía se muestra útil para distinguir colores.
Todos los átomos absorben en la región ultravioleta, ya que estos fotones son bastante energéticos para excitar a los electrones externos. Si la frecuencia es lo bastante alta, se produce la fotoionización. La espectrometría de ultravioleta también se usa para la cuantificación de proteínas y concentración de ADN, así como para la proporción de proteínas y ADN en una solución. En las proteínas se encuentran generalmente varios aminoácidos como el triptófano que absorben la luz en un rango de 280 nanómetros. El ADN absorbe la luz en un rango de 260 nanómetros. Por esta razón, la proporción de absorbancia a 260 a 280 nanómetros es un buen indicador general de la pureza relativa de una solución en términos de estas dos macromoléculas. También puede hacerse estimaciones razonables de la concentración de ADN o proteínas aplicando la ley de Beer. La espectrometría infrarroja ofrece la posibilidad de medir tipos diferentes de vibraciones en los enlaces atómicos a frecuencias diferentes. En química orgánica, el análisis de los espectros de absorción infrarroja indica qué tipo de enlaces están presentes en la muestra y la amplitud de cada uno de estos espectros indica en qué concentración está presente cada enlace en dicha muestra. La espectrometría Raman usa la dispersión inelástica de la luz para analizar modos vibracionales y rotatorios de las moléculas. Las huellas digitales que resultan son una ayuda para el análisis de diferentes tipos de muestras. La espectrometría de resonancia magnética nuclear analiza las propiedades magnéticas de ciertos núcleos atómicos para determinar diferentes ambientes locales electrónicos del hidrógeno, carbono u otros átomos en un compuesto orgánico u otro compuesto. Se usa para determinar la estructura molecular del compuesto que se está analizando. Ya para finalizar, debemos tener en cuenta que muchas de las marcas que PAF ofrece a sus clientes utilizan la tecnología que estudiamos en este módulo, y es deber de todos nosotros conocerlas para brindarle a nuestros clientes el mejor asesoramiento y ganarnos su confianza, entendiendo sus problemáticas y dándoles siempre una solución acorde a sus necesidades. Espero que la información de este módulo te ayude bastante a entender cómo funcionan los equipos que tenemos en PAF. Cualquier duda que tengas, puedes enviarme un correo o comunicarte conmigo. Aquí encuentras mis datos de contacto.